Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Sebastián Acosta Zapata, panelista frecuente en nuestro programa, y estamos esperando que Alberto Ramos haga su llegada a los estudios. Viene en la ruta P33 del Mío, y como siempre el Mío nos da la garantía de cumplimiento a todos los caleños. Buenos días, Sebastián. Buenos días, José Alberto, buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperemos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel y que caliente esta fría y lluviosa mañana caleña. Bueno, comencemos hablando de algunos temas de ciudad. En este fin de semana creo que en la selva, en el barrio de la Selva, muy cerca de acá, delincuentes a plena luz del día intentaban atracar a un vehículo particular, a sus ocupantes, en medio de los carros. Se ve el video donde ya sin ningún tipo de disimulo se acerca uno por el lado izquierdo, otro por el lado derecho y otro como custodiándolos, pidiendo seguramente de la cartera. A mí alguna vez me pasó que yendo con mi familia en el carro, también por ahí por San Bosco, dos delincuentes al lado y lado pidieron lo que llevábamos, el celular y anillo o reloj, etcétera, pero pues ahora ya parece que como que se impone de moda, porque hay denuncias que en la autopista Simón Bolívar, en la autopista suroriental, en la propia calle Quinta, yo escuchaba en estos días a propósito que en la calle Quinta, en esa fila enorme que se está haciendo antes del cruce de la 10 con Quinta, por el semáforo que Armitage, el sabio Armitage puso, allí también ya están haciendo robos, aprovechando que los carros no tienen para dónde moverse. Entonces usted no puede maniobrar. ¿Qué conoce usted de esa situación de inseguridad que se está dando? Pues Alberto, eso, aunque el gobierno municipal lo quiera esconder, y aunque diga que las cifras han mejorado y tales, es un asunto estructural de la ciudad. Ya la ciudad misma es la que ha venido en un proceso histórico desarrollando todo eso. ¿Y cómo lo ha venido desarrollando? Pues y volvemos a las tesis de la desigualdad, de la falta de oportunidades y demás. Sin embargo, no se puede atacar este problema, que el cambio estructural sería, de 10, 15, 20 años, para que se viera ya, o que se viera mañana. Está la tesis que han defendido y van a seguir defendiendo, los que siempre han gobernado Cali, que es que se necesita más pie de fuerza, se necesita más policías, más ejército, más cámaras de seguridad, ahora ya, innovando con más drones. Eso es una política de contención, pero si se quiere cambiar realmente el fenómeno, tiene que haber un cambio estructural en la ciudad, ¿ya? Y el cambio estructural entra también porque la justicia opere, ¿ya? Porque se hace la captura, la policía captura, lleva al delincuente a el proceso lógico y la fiscalía no presenta los cargos, no hay un sistema de justicia rápido y pronto
para, digamos, encarcelar y juzgar y condenar adecuadamente a estos delincuentes. Entonces, incluso en el esquema que han priorizado siempre los gobiernos municipales, que es el esquema coercitivo, fallan en la prestación y en la administración de justicia. Entonces me parece que si se van a ir por la línea, digamos, férrea esa de la coerción, fortalezcan también el sistema de justicia, pero sin olvidar que hay que buscar el cambio de esas condiciones estructurales, es decir, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de empleo. Cali es una de las ciudades que más desempleo tiene, una de las ciudades más desiguales de Colombia, y también es una de las ciudades más inseguras, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que allí hay un correlato, allí hay una presencia de inseguridad, pero también de desigualdad. Entonces eso es, digamos, lo que hay que ver, que se van a atacar por las dos vías, fortalecer la vía judicial, yo no estoy diciendo que no, pero también brindar garantías socioeconómicas para desincentivar estos delincuentes y estas estrategias delictivas. Bueno, de todas maneras, lo que parece ser es que ya en Cali, además de que se roban los celulares en la calle, que hay grupos de apartamenteros, ahora ya comienza una nueva forma, y es atracar a los ocupantes de los vehículos en movimiento, aprovechando las congestiones, como en autopista suroriental, entre la 32 y, o no, un poco antes, más adelantico de la 13, de la Parisien, en dirección norte-sur, hasta cerca de la 44, se están generando unos trancones monumentales. Allí hay denuncias de que las motociclistas, o sea, los ladrones en motocicleta, están aprovechando para atracar a la gente que llega, que va en el carro. Y pues claro, si usted va en el carro, va con los vidrios abajo, aprovecha para pedir el reloj, el celular, la billetera, las joyas, cualquiera que lleve, y la gente no tiene cómo maniobrar porque están ahí atascados. Entonces, esta es una situación que ya comienza a tomar forma, porque en la última semana nosotros hemos conocido como mínimo 3 denuncias de personas que nos han dicho que yendo en vehículo automotor particular los han atracado en congestiones. Pero estaba esperando que Alberto llegara, no nos llega. Sin embargo, el tema que quiero tocar, parece que nos están anunciando que ya está llegando, es el de los saltos de Pance. Todos los que conocemos la zona de Pance sabemos que adelantico de lo que se llama la Vuelta del Bofe, que es subiendo del Colegio Bolívar un pedacito diagonal a la curva de la Universidad de San Buenaventura, allí han comenzado desde hace como unos 4 años o 5 años, comenzaron unas construcciones, y uno pasa y ve unos edificios inmensos y los ve habitados, y además el tráfico vehicular se vio afectado, porque usted pues ya casi que tiene que arrinconar para darle vía de entrada y vía de salida a los señores ocupantes de esos conjuntos residenciales. La pregunta que yo me hago, ahora que se dice que allí hay un uso inadecuado del alcantarillado, porque le dieron licencia a Jaramillo Mora, que es la constructora que ha hecho estos conjuntos habitacionales, con el argumento de que ella tenía que preparar una PETAR, una planta de tratamiento, porque allá no hay alcantarillado. Y para cualquiera es fácil ver que el río Pance está ahí al ladito, ahí. Entonces uno dice, qué rabiada, ¿no? Qué rabia que estos políticos vagabundos, sinvergüenzas, y seguramente con coimas, han dado licencias allí donde no deben dar. Pero en mi opinión, y aquí es donde yo quiero que usted me interpele, en mi opinión es tan corrompido, óigame bien, desde el alcalde y de ahí para abajo todos los funcionarios que han tenido que ver con este tema, como los señores y señoras ciudadanos de Cali que con chequera en mano le han comprado a Jaramillo Mora el apartamento en Alto de Pance porque tiene 1.000 millones de pesos para comprarlo. Esos señores y señoras que se precian de ser tan buenos ciudadanos
¿Será que no tuvieron en cuenta que el río es un patrimonio común de la ciudad y que no hay derecho a que alguien privatice por plata que tenga un río? Porque eso fue lo que hicieron. Allí sí no son corrompidos. En mi hipótesis, son tan corrompidos el alcalde o los alcaldes que hayan dado estos permisos, los directores de la CBC que lo hayan permitido, los señores de Cali que han tenido que ver con esto, y la curaduría, y todo cuanto sinvergüenza se haya atravesado, como las 210 o 220 cabezas de familia que con chequera en mano dijeron, pues como yo soy tan importante y tengo plata y hago lo que me da la gana, me paro encima del río Pance y aquí voy a vivir con mis hijos porque les voy a dar río propio. Son tan corrompidos unos como los otros. Esa es mi teoría. Y como ya Alberto Ramos nos lo trajo, la P27D, yo me había equivocado, había dicho que P33, P27D de mío, que me lo trajo un poquito retrasado, pero ya llegó aquí, y él es abogado experto en tema ambiental, fue procurador ambiental aquí en la ciudad, pues entonces tirémosle pues esa pelota. A ver usted qué tiene para decirnos, porque siempre se habla es que se cometió un error, que el alcalde, que el consejo y los señores que compraron los apartamentos, ¿qué es que estaban ciegos o qué fue lo que pasó? Es una urbanización irregular con una alcahuetería, como diría Claudio Borrero, una alcahuetería de las autoridades ambientales o sencillamente corrupción, porque están alterando pues un recurso natural, el río, y está el trazado pues del alcantarillado allí palmario visible directamente al río, o sea, ni siquiera se van a conectar a la red del alcantarillado. Este video a mí también me sorprendió mucho cuando lo vi, porque es evidente el daño. Mire la conexidad con la faja lateral del río, es que son menos de 6-7 metros de la cota, es decir, de la margen del río, de la ribera del río, porque el Código de los Recursos Naturales habla 30 de 30 metros en el artículo 83, creo, de ese código que es desde ese código es de 1984, es el Código de los Recursos Naturales, perdón, de 1974. Hace 43 años. Ahora, si bien es cierto que las autoridades 45 nacionales, en este caso ya el Ministerio del Medio Ambiente y antes el INDERENA, se demoraron en reglamentar ese artículo del Código Nacional de los Recursos Naturales, ya está vigente desde el año 2017, diciembre, la reglamentación de las rondas hídricas. Alberto. Y a esto le llaman faja lateral o ronda hídrica, es decir, los 30 metros al lado y lado que bordean el río. Pero yo quiero insistirle a usted y a Sebastián, pero es que siempre la corrupción la asumimos como que viene de los funcionarios. ¿Y usted no cree que la familia que compró el apartamento, a ciencia y conciencia que era privatizando el río y además afectándolo con sus aguas negras? Todos los inodoros, todos los lavamanos, todas las duchas, todos los lavaplatos van al río directamente. Y es porque creen que porque tienen plata y tienen poder pueden ir a privatizar el río. ¿Esos no son tan corrompidos como los funcionarios venales que lo han hecho? Sí, entonces, bueno, los funcionarios venales corrompidos. La corrupción se extiende también a los privados, o sea, a los particulares. Tanto el constructor, ya sea el urbanizador o la empresa de arquitectos, como los que compran, y usted lo alcanzó a decir, lo dijo, lo explicó, los que compran cometen también una falta a los deberes, y la Constitución en el artículo 95 dice, obligaciones son derechos y deberes, si uno reclama derechos también tiene que cumplir deberes, y por lo tanto alteran el entorno, alteran el paisaje y alteran el recurso, drenándole pues aguas servidas, aguas sanitarias, aguas residuales, o sea, contaminándolo. Esto es una cadena de obligaciones
y francamente, pues uno se queda aterrado de repetir siempre la misma cantinela, es decir, que las normas no se cumplen, que los funcionarios son corruptos, que los particulares no tienen bioética, es decir, una conducta ética frente a los recursos naturales, que el país no funciona. Pero es que ¿cómo va a funcionar? ¿Cuándo va a funcionar? ¿Y qué hay que hacer? Si inclusive, les digo algo más lamentable y degradante, si alguien presentara una acción de cumplimiento, que es la acción constitucional más sencilla, entre comillas, porque todo lo complican, invocando la norma que estamos aquí explicando, el Código de los Recursos Naturales, e invocando los planes de desarrollo que estuvieron vigentes de Santos, la ley del 2011 y la ley del 2015, sus dos planes de desarrollo que son leyes orgánicas de mayor jerarquía, donde se decía que las corporaciones deberían, o sea, las corporaciones autónomas, o sea, las CBCs de todo el país, recuperar las rondas hídricas, es decir, delimitarlas para adecuarse al cambio climático, porque esto es una de las medidas que altera la corrección hacia el cambio climático. Y no la cumplieron. No hay procesos sancionatorios, nadie vio nada. Yo creo que juegan, voy y termino aquí, la gente juega a que nadie dice nada, a que no se dan cuenta, que son perezosos o ya corrompieron. Una de las dos, o corrompieron o juegan a que cuando lleguen los corrompen o cuando lleguen cumplen y entonces piden que los conecten al colector o al plan maestro de alcantarillado. Cordial saludo, Alberto. Lo que estamos hablando, digamos, es supremamente importante, pero ¿por qué esto llega a la agenda? Por lo menos, ¿por qué llega a la discusión de esta mañana? Llega en principio, ¿por qué? Porque hay unos vecinos de Pance, de Alto Pance, unos vecinos de la zona, que viven en casas, digamos, unitarias, que empiezan a ir a medios y se empiezan a quejar y empiezan a escribir y decir, vea, el POT establece que esta zona no puede soportar tal presión ambiental. ¿Para qué? Para construir estos edificios. Como yo soy docente de la San Buenaventura, yo veo, digamos, esos edificios, unos edificios grandes de unos 15, 12 pisos, con apartamentos, digamos que si bien son de estrato 6, no es el gran apartamento, no es grande. ¿Por qué? Porque la dinámica está en hacer apartamentos medianos o pequeños para vender muchos y asimismo generar mayor presión sobre los servicios públicos en esa zona, ¿ya? Entonces, cuando empiezan los vecinos a salir a medios y a decir, vea, es que aquí hay un problema de servicios públicos, aquí hay un problema de presión ambiental, aquí, digamos, la estructuración del agua, acueducto y alcantarillado, es decir, las aguas potables y las aguas servidas no tienen cómo dar un buen uso a los nuevos vecinos que ahora están en estos edificios de apartamentos y demás, pues ahí es donde llega ya digamos, esta discusión a medios. Pero ¿cuánto se demora haciendo un edificio de estos? Se demora bajito 2 años, 1 año por rápido que lo hagan, más las autorizaciones que esos son de 5 años para atrás. Entonces, vea, mal contados 6, 7 años y nadie dijo nada, ¿ya? Entonces también empezamos a ver que no hay una movilización de la ciudadanía para que no se construya allí, contrario a lo que pasó en el Parque del Ingenio, que la constructora que supuestamente era dueña de esa tierra, cuando iba a construir, la gente se movilizó, todo el mundo se movilizó y obligó a la administración municipal a comprarle esas tierras que ya eran parque. O en el humedal del Cortijo. Y con el humedal del Cortijo. Entonces, la presión social es muy importante para defender los recursos naturales, ¿ya? Digamos, ya un edificio esos no lo van a tumbar, no van a dejar de vender los apartamentos, ni alquilarlos, ni demás, pero por lo menos sí hay que ver que se contenga la construcción y no solamente de esos edificios a ese lado, sino más hacia arriba, porque más hacia Pueblito Pance y más para allá, pues también hay edificaciones y proyectos de urbanización muy grandes.
en un digamos, ecosistema que es frágil, en un ecosistema que viene soportando las presiones de la minería arriba en los farallones. Entonces hay que empezar a entender el río Pance y todo el ecosistema, digamos, como una entidad, digamos, unificada, y ver que va bajando, digamos, esas aguas con la contaminación propia de la minería, ahora llegan allí con contaminaciones de aguas hervidas, y más abajo todo eso, digamos, va a desembocar en asuntos pues, que van a ser en últimas lascivos para la seguridad y la salud humana. Yo quiero aprovechar este tema para pedirles a ustedes dos, como contertulios de este programa, que abordemos, pero sin rodeos, ese cuento de la corrupción. La corrupción se habla como un problema moral. La corrupción se habla como un problema de delito. Pero como algún filósofo reciente lo escribió en una visita que hizo a Colombia, en una entrevista, la corrupción es una ideología. La corrupción es el resultado de una ideología, es decir, de cuál es el proyecto de vida que le estamos vendiendo a nuestros niños y nos vendieron a nosotros, y que todos jugamos a apostar a ese proyecto de vida. Desde la casa, ¿qué nos dicen papá y mamá? Cuando tenemos papá y mamá, usted, mi hijo, tiene que triunfar en la vida como sea, pero triunfe. Fracasado no lo quiero, o no la quiero. Y esa sola frasecita ya nos impulsa a un esquema, a un escenario ideológico absolutamente nocivo, porque nos hace terriblemente competitivos, pero sobre la base de que primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo quisiera que dejáramos el cuentico de la corrupción en el Estado, la corrupción en las multinacionales, la corrupción en la banca. No hay corrupción que no esté conectada por un ambiente, por un estado social, por una manera de ser de la sociedad. Y me pego de esto sobre esas 211 familias que compraron. Posiblemente allí hay alguien conocido que estará sintiéndose muy ofendido cuando vea el programa y diga, pero mire este señor lo que está diciendo, si mi plata ha sido ganada legítimamente, si yo no le he robado a nadie, si yo no soy narcotraficante, si yo no recibí coimas porque no soy funcionario público, yo puedo hacer con mi plata lo que quiera, y yo lo que quiero es darle a mi familia un apartamento bonito que tenga por la noche el ruido de los pajaritos y por la mañana el ruido de las ranitas y el fluir del agua del río. ¿Y por qué eso va a ser malo? ¿Por qué yo voy a terminar siendo corrompido? Pues yo le digo, es un corrupto. Así de claro, con todas las letras, es un corrompido, tan corrompido como cualquier otro sinvergüenza que esté haciendo tráfico de influencias con papeles en mano o con plata en mano, porque esa persona que le está dando ese apartamento a sus niños y a su mujer, o esa señora que le está dando apartamento a sus niños y a su marido, les está vendiendo el discurso de haga lo que sea, pero triunfe. Y ahí está la corrupción. Alberto. Pues esa corrupción tiene unas ramificaciones muy grandes, porque no puede haber un corrompido dentro de la administración pública sin un corruptor desde afuera. O sea, ¿cómo se va a corromper si no va a recibir nada? Es decir, siempre hay un particular, un empresario, alguien de un grupo económico o un individuo, ¿no? Un individuo considerado aisladamente que ofrece un dinero para que haya corrupción. Por lo tanto, hay una conexidad, una ligazón entre ambos. De tal manera que aquí tendríamos que hablar de dos autoridades competentes, que es la CBC y el DACMA, que entre ellas se pelotean, ¿no? Llega un momento que dicen, no, eso no me toca a mí, no, le toca al otro. En este caso, por ser periurbano, le toca a la CBC, no al DACMA.
la licencia o el permiso para ciertos usos, porque allí también está planeación del municipio, pero frente al río le toca a la CBC. Entonces, yo lo que he visto en estos últimos 3 años y medio con el ejercicio de Rubén Darío Materón, es que hay quejas en el valle por toda parte, en Bugalagrande por el acueducto Voladeros, que lo están afectando, y a los ríos, ¿sí? Que giran alrededor de Andalucía y de Bugalagrande, pero sobre todo el río Bugalagrande en la extracción de material de arrastre, por los permisos que se están dando para la extensión de cultivos de eucaliptos y de pinos. O sea, en todos los municipios es un problema porque este señor director no tiene ni conciencia ambiental y además es permisivo. Se ha visto, yo soy uno de los abogados de lo del humedal del Cortijo, donde el doctor Palau es el abogado principal, ¿sí? Y en algún momento lo reemplacé a él cuando estaba de secretario del Medio Ambiente en Jamundí. Y allí también hay una permisividad total de la CBC. Entonces, si las autoridades no funcionan, y en este caso una autoridad tan costosa para su sostenimiento con más de 850 funcionarios, que son conniventes, que son complacientes, que son laxos o que son corruptos, ¿quién puede parar una situación de estas si no se inicia el proceso sancionatorio? Pero usted tiene razón, doctor Tejada, la corrupción es una maraña, es una telaraña, es muy compleja y es de ambas partes, no es solamente de los funcionarios. De esta manera tendríamos que desentrañar. El procurador sale, en 2 o 3 ocasiones ha salido a decir que hay que cambiar las corporaciones autónomas, que hay que reformarlas por la corrupción extendida. Acaban de suspender al director de la CAR de Cundinamarca, Néstor Franco, por una contratación con sobrecostos para descontaminar el río Bogotá. Y hay corporaciones que no operan. En el Valle del Cauca, que es una de las corporaciones más poderosas, quizás la tercera del país, en recursos, lamentablemente esa corporación la manejan los cañicultores, ¿sí? Que influyen sobre los directores y los vuelven sujetos de su domeñamiento, o sea, los dominan. Y en el caso del doctor Materón, que es un ingeniero civil, no sabe del medio ambiente, nos equivocamos quienes tuvimos que ver con la escogencia de esa persona. O sea, es un incompetente. Ese es el gran problema, porque es que se está viendo por todo el departamento que no actúan, y los contratos a veces ineficientes, y sabotean al DAGMA y cogen los recursos del DAGMA y los manejan ellos y los manipulan y dejan al municipio sin recuperación ambiental porque le quitan la sobretasa ambiental. Y además de incompetente tiene cataratas porque no ve. No vio lo de Sonso, no vio lo del río cuando se le están llevando la piedra y la arena, y tampoco ha visto esta sinvergüenzada de Altos de Pance. La laguna de Sonso se la robaron una parte en el 3er mes de su administración, eso fue en enero del 2016 y no se dio cuenta. Sí, no se dio cuenta. Y para disimular hizo enlistar a Sonso en Ramsar, o sea, en la lista de los humedales internacionales, pero eso fue una maniobra de trámite, pero en lo práctico no han recuperado todavía la laguna, y lo que se robaron, pues sí, lo restablecieron, pero no se dio cuenta. Frente a eso, digamos, ustedes están entrando en un asunto interesante, que es la corrupción como ineptitud e ineficacia, ¿ya? Cuando no hay una, digamos, prontitud, no hay una selección adecuada de funcionarios en altos cargos públicos, pues esto es lo que pasa, ¿ya? Porque es que la corrupción no solamente es el tejido existente para usufructuar sobre las normas de contratación entre públicos y privados, también es la ineficacia misma de la prestación del servicio público y de la función pública.
Mire, para ser corrupto se peca usted por acción o por omisión. Por acción, cuando usted da coimas en un contrato, cuando usted se hace el de la vista gorda. Por omisión, cuando usted no está capacitado para asumir una función pública y aún así firma, ¿ya? Porque resulta que dentro del Estado los funcionarios pues van a cumplir ciertos roles, y para cumplir esos roles, para jugar esos papeles, para desempeñar esas funciones, tienen que tener una experiencia, tienen que tener un nivel de estudios, tienen que tener una probidad, tienen que tener una autonomía e independencia frente a otros poderes existentes en el mercado, por ejemplo, existentes en el sector privado. Cuando entramos a ver qué funcionarios que están vinculados con familiares o con parientes que tienen empresas a las cuales las decisiones de ellos van a afectar o van a ayudar o van a apoyar, eso ya es un acto de corrupción. Entonces, volviendo al asunto que plantea José Alberto en relación a la corrupción como ideología, vean, la corrupción no hay que verla como un factor únicamente económico. La corrupción, aquí lo he planteado en algunas ocasiones, es un factor sociocultural, ¿ya? Es ese asunto en el que empiezan a jugar frases y comentarios del argot popular, en el que entran, por ejemplo, el vivo vive el bobo, ¿ya? Es mejor ser rico que honrado, digamos, mijo, haga plata honradamente, y si no puede, haga plata, ¿ya? Y entra entonces, o la malicia indígena, que ha estado... Aproveche el cuarto de hora. Aproveche el cuarto de hora. Todo eso es estructura que legitima el comportamiento social de la corrupción, ¿ya? Entonces, cuando entramos a decir, no, pues es que eso es allá en los grandes niveles, no, sobornar a un policía, a un guarda de tránsito, también es corrupción, ¿ya? Hacerse de la vista gorda con alguien que está tirando papeles a la calle y demás, también es corrupción. Entra entonces la corrupción en un sustrato socioeconómico sociocultural muy fuerte, ¿ya? Y aquí, digamos, la corrupción no se da en los altos niveles socioeconómicos, se da en todos los niveles socioeconómicos, lo que pasa es que se manifiesta de formas diferentes, ¿ya? Mientras que uno compra la fila en la EPS, por ejemplo, porque es de acuerdo a su posibilidad económica, otro compra al guarda de tránsito para que no le pongan colparendo o no les lleve el carro a los patios, otro compra a un juez para que no lo condene, otro compra a la curaduría para que le permita construir en sitios que no son propios de construcción. Entonces, es la corrupción legitimada en todos los niveles socioculturales, y que cada nivel socioeconómico es corrupto de acuerdo a la medida de sus posibilidades. A ver, aprovechando la matización y categorización que hace Sebastián de la corrupción, yo voy a dar un ejemplo muy sencillo, no sin antes manifestar que desde el punto de vista sociocultural es muy preocupante y se vuelve casi que una subcultura de sectores corruptos, pero se ha extendido tanto que ya es una cultura. Yo no sé si ustedes recuerdan que los Nule, dijeron en algún momento que eso venía desde la colonia. Venía desde la colonia, y el otro Nule dijo, no, eso está en el ADN de uno. Sí. O sea, diciendo que era que lo llevaba en la sangre, que genéticamente tenía porciones de corrupción injertadas o insertadas. Bueno, frente a esa categorización, a esa clasificación que usted hace, yo le voy a dar el ejemplo más sencillo y termino. Usted es profesor universitario y yo también. Es el más elemental de los ejemplos, pero yo observo a los alumnos, que regularmente son 30, 35 o 40 en cada salón, pongámosle 35, que al aplicar un examen con preguntas abiertas, conceptuales, generales, hay 5 o 6 que hacen chancuco, 10 están inquietos,
pero la mayoría, 20, están aplicados a contestar. ¿Por qué? Porque estudiaron, porque son serios, porque les gusta la materia, la carrera, porque tienen ética, etcétera, etcétera. Esos 5 que hacen chancuco, que uno inclusive les levanta la hoja y allí está el chancuco, o que están con el celular y que no lo quieren guardar en la cartera ni colocarlo debajo, que están haciendo trampa, eso es corrupción. Y seguramente si lo hacen todos los años y en todas las materias, profesionalmente van a ser corruptos, porque ganaron con trampa. Los otros, uno observa que esos 20 nunca miran ni siquiera al profesor, porque el chancuquero, cuando uno se para y mueve el escritorio, mira, los otros, el que no está haciendo chancuco está aplicado porque no le importa que el profesor se haya parado. Así es. Eso es que es elemental. Así mismo es en la contratación, en los actos públicos, Entonces, en los trámites. Así Imagínese es. usted ese estudiante ingeniero después construyendo el puente del Acordeón, el puente de Chirajara, o de Chirajara, la carretera Buenaventura. omitiendo invertir para ganar más y se ese cae el es. puente. Y entonces el ingeniero se escuda en que no, es que mis jefes no pusieron el presupuesto, pero un ingeniero que tenga un mínimo de criterio profesional y de ética no hace un puente que está lleno de arena, o no hace una carretera como la de Buenaventura, que eso no tiene ningún tipo de apisonamiento estructural, o no tiene, ¿cómo se llaman? Zapatas, eso no tiene columnas de sostenimiento, sino es pura tierra amarilla pilonada para ganarse toda la plata del mundo. Y eso lo hicieron ingenieros y arquitectos y calculistas. ¿Dónde estaba su criterio profesional y ético? Movimiento de tierras, que con eso es que ganan más plata. Movimiento de tierras, como han hecho en el Jarillón mucho tiempo, los que dicen que apuntalan los taludes del Jarillón, o los que dicen que van a construir terraceo en las laderas de Cali para que no se desbarranque, o los que mueven escombros. Es decir, todo el movimiento de materiales lo cuantifican, lo maximizan y de allí sacan el dinero público y no hacen la obra. Lo mismo que en el reparcheo con materiales que no son consistentes para que tengan durabilidad. En las calles, la mitad de las calles de Cali están con huecos y las tapan cada 2 o 3 años, pero las tapan mal porque no invierten lo que es. Bueno, a propósito de eso, aunque aquí esperábamos hoy a la visita de otro profesional, un psicólogo experto en temas de movilidad, no pudo llegar, esperamos poderlo invitar próximamente, pero con él habíamos convenido que íbamos a hablar precisamente de la movilidad. Él tiene unas miradas, digámoslo, proactivas frente al tema, en el sentido de que no todo lo que se le está cuestionando a Armitage con los bárdulos, con los taches, con todo ese tipo de aditamentos que le ha puesto a las calles es malo. Porque pues muchos, yo entre muchos, estamos inconformes con muchos de esas taches y palitos que le vemos en muchas avenidas, porque realmente no le encontramos, por lo menos a primera vista, cuál es el propósito en la movilidad, el propósito en la seguridad, el propósito en la agilidad. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el semáforo que pusieron en la Quinta con Quinta. Me podrán decir ahora que estoy en contra de los discapacitados. No, trabajo con discapacitados, pero durante 30 años nunca hemos necesitado un berraco semáforo allí, y ahora sucede que los discapacitados antes no lo necesitaban, pero ahora sí lo necesitan. Y me he puesto en la tarea de mirar quiénes pasan, y pasan un poco de muchachos y muchachas de 20 años perezosos, que en lugar de subir las gradas, se pasan y paran una vía rápida, porque a don Armitage y a todo su genio, su Sanedrín, le dio por poner eso, yo no sé con qué ánimo. Entonces, vamos al tema de la movilidad. Sí, una cosa es que Cali necesita una movilidad más segura, más lenta, más organizada, pero ¿será todo así o será que allí también hay vicios de corrupción? Esa pregunta la dejo en el aire, porque yo me temo que ahí hay platica mal invertida. Ahí se le está dando plata a gente que no tiene sentido. Recuerden un video viral que un ciudadano que hace periodismo ciudadano puso allá en la prolongación de la avenida Colombia, quien va para Santa Rita.
los taches terminan en punta. O sea, pagaron para hacer esto, para cerrar, allá casi que llegando al zoológico. Hola, por Dios, no ofendan la inteligencia, si van a robar la pata, róbensela de una manera más elegante. Pero tampoco nos quedan tan estúpidos. Y mi teoría es que en ese negocio de los taches y de los señalamientos hay plata robada, así clarito. Bueno, son 8.000 millones que está investigando la Contraloría, pero los organismos de control, el Ministerio Público, etcétera, la Fiscalía, todas las investigaciones terminan en nada. Porque son nombrados por lo mismo, pasa como con el Congreso. Lo mismo para definir casa por cárcel, pues nunca la van a definir. El Contralor aquí es nombrado por los concejales, después de haber hecho almuerzos y desayunos a granel. ¿Cómo van a controlar? A mí me parece que en algunos puntos específicos de la ciudad me parecen esos taches idóneos. En otros puntos no. Y eso hay que decirlo, ¿ya? Por ejemplo, para poner un caso, aquí en la Novena, mucho carro venía por la Novena y volteaba para coger la iglesia, el templete, ¿ya? Hay a cada rato ya muertos, a cada rato. Pusieron estos separadores, entonces ya el que viene por la Novena no puede voltear. La tasa de accidentalidad se redujo a 0, ¿ya? Y fue ideal, fue idóneo, bien, no hay ningún problema. La señalización de las ciclorrutas, no hay ningún problema. Pero un caso, por ejemplo, aquí saliendo por lo que ya se llama Avenida de los Mangos, que es saliendo la 34 para la Roosevelt, el carril de acá quedó casi en la mitad y todos los que van por el carril izquierdo tienen que ya obligatoriamente voltear para la Roosevelt. A mí no me parece que eso allí haya sido idóneo, ¿ya? O en la 44, por ejemplo. La 44, bajando de la Quinta a la Novena, pasando por la Roosevelt, casi que 2 carriles fueron cercenados por estos artefactos de señalización. Entonces a mí me parece que hay que entrar a hacer un control de cuáles vías sí eran necesarias y cuáles no. Vea, yo critiqué mucho cuando desmontaron los puentes de la segunda al frente del CAM, ya que conecta con la Jairo Varela, porque yo dije, hay otras posibilidades y otras formas de construir, digamos, arquitectura inclusiva para las personas en condición de movilidad reducida. Un ejemplo, escaleras eléctricas, ascensores, plataformas, rampas eléctricas. Eso existe casi que en todas las ciudades del mundo, ¿ya? Es una, digamos, es una herramienta de inclusión tecnológica. Es una herramienta. En medio de los huecos, tan bonito, ¿no? Y no son ladrones, estos sinvergüenzas. Es una herramienta, digamos, de inclusión. Lo mismo pudo haber pasado en la Quinta con Quinta. Dejen el puente, pero construyan ascensores, construyan rampas, que eso es importante y eso existe. Y así como la gente ve que la ciudad empieza a tener estas ayudas tecnológicas, estas ayudas de innovación y demás, así mismo empieza a sentir sentido de pertenencia, valga la redundancia, empieza a sentir afecto, cariño, amor por la ciudad y empieza a cuidar todos estos nuevas formas de movilización y nuevo equipamiento urbano. Bueno, da la sensación de que esta proliferación de taches, reductores, separadores y volardos largos de acrílicos, porque es un material que no... En un año no existe. Que no existe, que es un material desechable, o sea, que se deteriora fácilmente. Da la sensación de que ese exceso que plantea Sebastián en separadores, unos les reconoce que sí son necesarios, yo también creo que hay unos que son necesarios, es el afán de la inversión por la compra o la contratación y luego ya no saben dónde colocarlos. Me da la impresión. ¿Por qué? Ordenemos la exposición, porque sencillamente la ciudad sí necesitaba y sigue necesitando una malla vial de ciclorrutas. ¿Por qué? Porque los
ciclistas están expuestos a la muerte y hay más de 350.000 ciclistas, ¿sí? Se dice que hay 1 millón de bicicletas, pero hay gente que no saca la bicicleta, pero que solamente va los domingos a una ciclorruta, que es el cierre de una calle, distinto a estos carriles bici que llaman los españoles, ¿sí? Y otros que les gusta la bicicleta pero no se atreven y entonces van a la estática, frente a un espejo en un gimnasio, ¿sí? Porque no se arriesgan a la calle. Entonces sí era necesario la ciclorruta y sigue siendo necesario, pero están disputados por las motos les quitan el espacio a las bicicletas. Bueno, creo que hay un exceso en algunas calles con separadores y quitan la mitad de un carril para luego conectarlo con la ciclorruta y por lo tanto ya no se puede hacer el giro ni a la derecha ni a la izquierda en ciertas, digamos, confluencias porque lo estrecharon y da peligro esto, como en la 44, por ejemplo, para poder venir hacia la autopista, porque ya no hay forma de girar con solvencia, porque estrecharon las rutas. Entonces, la movilidad, en términos generales, ¿qué le falta a Cali? La movilidad. Completar seriamente un plan de malla vial de ciclorrutas, porque las bicicletas no son contaminantes. Segundo, ampliar las troncales del Mío para que sea más funcional, es decir, faltan rutas y troncales. Tercero, le hace falta la gran mega obra que nunca han hecho y que era la única que debieron haber hecho o la primera que debieron haber hecho, que es completar la circunvalación o périphérie, que llaman los franceses, ¿sí? O los españoles la M.50. Es decir, una ruta que uno como automovilista le pueda dar la vuelta a la ciudad para entrar solo al barrio que necesita y no atravesarse la ciudad para ir a un barrio. Es que eso es lo que congestiona la ciudad, la falta de una circunvalación verdadera. Y lo otro, pasos elevados, la gente está muriendo, los peatones están muriendo constantemente porque quitaron los puentes elevados. O sea, ya no hay por dónde transitar, la gente se arriesga, ¿sí? Y conectar las estaciones de metro Cali, que no es metro sino bus Cali, ¿sí? Porque ¿dónde está el metro? Es que no hay metro. Eso era para hacer un metro, como dice Ricardo Cobo, o sea, es que no lo hicieron. El tren liviano, doctor Tejada, con el tren liviano Cali, Jamundí, Cali, Jumbo y Cali Palmira, con ese tren liviano que es un metro superficial, no necesita subterranizar nada, conectado a las estaciones del Mío y con las ciclorrutas se descongestionaría la ciudad. Con un pico y placa todo el día a quien nos toca. ¿Para qué lo vamos a sacar después? Pues estamos todo el día sin el carro. Pico y placa para las motos. O sea, la ciudad no va a salir de esta congestión y obras de verdaderas megaobras en las zonas de conurbación, es decir, de conexión periférica con el otro municipio. Menga, el hormiguero para Jamundí, Menga para Jumbo y Candelaria Juanchito. ¿Por qué? Porque allí están los grandes tacos o trancones, porque no hay obras de anillos viales que permitan que la gente llegue a la ciudad, sino que allí se ralentizan, o sea, allí se quedan quietos por horas para poder llegar. Si planeáramos todo eso, no estuviéramos en Cali ni en Colombia. Digamos, ese es el deber ser, ¿no? El deber ser es un tren ligero que conecte Jumbo, Palmira, Cali, Jamundí. Incluso siendo osados, Puerto Tejada. Es que hay mucha gente que vive en Puerto Tejada y trabaja en Cali y hace el recorrido todos los días, ¿ya? Eso sería ideal. Ideal sería un sistema, una red de ciclorrutas muy bien señalizada, muy bien demarcada. Ideal sería que la gente se concientizara, nos concientizáramos, me incluyo allí, usar menos el carro,
No, los consejos que dan los grandes gurús del urbanismo y del diseño urbano y de la planeación. Váyase a vivir cerca de donde trabaja, ¿ya? Es hacer que existieran polígonos funcionales, polígonos donde exista el comercio, exista el trabajo y la industria y exista la vivienda y la zona residencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso acortaría muchísimo más los trayectos que tienen que hacer las personas diariamente para movilizarse, y al acortar los trayectos hace o que se puedan ir a pie o que la combustión vehicular sea menor, ¿ya? Digamos, y ahí empezaríamos con una cantidad de asuntos, digamos, geniales. Digamos, la circunvalar y los anillos viales, si uno por ejemplo ve Ciudad de México, que aunque es un monstruo congestionado, tiene esa forma. París, es el diseño urbano por excelencia de los anillos viales. A medida que va creciendo París, se van haciendo las vías circunvalares más amplias y demás. Es el deber ser, ¿ya? Pero si aquí ya van a cumplir 4 años, ni la señora gobernadora Belén Francisca Tora, ni el señor alcalde Maurice Armitage se pusieron de acuerdo con el tren ligero. No se pusieron de acuerdo. Y pelearon, y por allá Armitage fue imponente, para no decir grosero, con Dilian, y Dilian tampoco le dio jugada allí. Entonces, allí estamos como estamos, ¿no? En el Humedal del Cortijo, cuando perfectamente hay un espacio grande, más a las afueras de la ciudad, que conecta perfectamente Jamundí con Puerto Tejada, que es el autocine. En el autocine se pudo haber hecho perfectamente la estación central del sur, del mío, y los parque taller. Entonces, ¿por qué no se hizo allí? Porque es que ya habían comprado, quién sabe cómo, quién sabe en qué circunstancias, un terreno más hacia adentro, que es más congestionado en la ciudad y que genera una presión ambiental mucho, digamos, peor de lo que la generaría acá en el autocine. Entonces a mí me parece que todas estas, digamos, jugadas es porque se están pensando los políticos las próximas elecciones y no las próximas generaciones, ¿ya? Entonces ahí hay un problema de diseño urbano, de planeación urbana, que se tendría que pensar, no la ciudad, se tendría que pensar la región, involucrando el norte del Cauca, involucrando hasta el centro del valle, completa, ¿ya? Pero eso no se va a pensar, como no se piensa Cali como ciudad-región. Ese caso del Humedal del Cortijo que usted menciona es, digamos, la muestra de la incorrección y de la falta de planeación y de la improvisación sobre la marcha. ¿Por qué? Porque van a construir un terminal sur de cabecera donde no es cabecera. Y es que así están los planos de Metrocali. Cabecera es donde usted dice, en el hormiguero donde estaba el autocine Piedra Grande, pero eso ya lo compró Jaramillo Moro y ya están construyendo. O sea, se demoraron. Y van a hacerlo a 3 calles, máximo 4, de la estación Universidades frente a Jardín Plaza, en diagonal, en medio de unos barrios de una densificación enorme en el Valle del Lilí, ¿sí? Un terminal con patio talleres, plataformas para la entrada del tren de cercanías, cuando esté el tren de cercanías, allí, como, o sea, es una locura como van a desbaratar la gente que compró todas estas viviendas por vivir tranquilamente y tener un parque como es esa zona del Cortijo, que ahora la van a destruir. Ya han talado, el señor Materón dio permiso hasta por oficios, ni siquiera en resoluciones, para talar. 1.700 árboles han talado. Bueno, y destruyeron el humedal. Un individuo como él. Él tiene unos disciplinarios que la comunidad ha iniciado, unos disciplinarios que son un saludo a la bandera. Y que el procurador no ha, digamos, acelerado esa investigación. Debe ser sancionado porque está destruyendo un paraje y toda una zona, el señor Materón. Le platica, quitarle hasta la cama en la que duerme para que no sea sinvergüenza. Es terrible porque probado está en documentos y en planos que allí sí hay un humedal, que el bosque seco tropical es un relicto de lo poco que queda del bosque seco tropical en la desestructuración del territorio geográfico del Valle del Cauca, y
lo han aniquilado. Hasta las plantas aéreas también merecen respeto, que son las epífitas, los helechos, las orquídeas, todo esto lo acabaron, lo demolieron. Pero bueno, quisiera decir algo positivo sobre la movilidad y a raíz de una frase de Sebastián, que en una ciudad la gente debe buscar vivir cerca donde trabaja. Mucha gente hace eso para no desplazarse tanto. Creo que algo positivo que tiene Cali es el crecimiento de los centros comerciales. O sea, hay bastantes centros comerciales. Una ciudad policéntrica. Abandonó el centro histórico, pero ha construido centros comerciales. ¿Qué pasa con los centros comerciales? Que allí se refugia la gente por seguridad y porque tiene todos los servicios. Pero frente a la movilidad, ¿qué tiene que ver los centros comerciales? Que un centro comercial como en Suecia, con los que se llaman las zonas suburbanas, que es lo que llaman cercanías, en Barcelona también lo llaman cercanías, es que la gente va a un centro comercial y no tiene que moverse por toda la ciudad para ir a mercar o para ir a cine o para ir a un almacén, sino que la gente va a pie, inclusive uno va a Palmetto, por ejemplo, y el parqueadero está casi vacío, pero el Palmetto está lleno, porque es la gente que vive alrededor que va allí. Lo mismo pasa con Cosmocentro, con Jardín Plaza, Chipichape, Río Cauca, el centro comercial único, Estación, todos los centros comerciales la gente permanece sábado y domingo allí en sus compras o su esparcimiento, su recreación, porque viven cerca y no tienen que moverse toda la ciudad para ir a un solo sitio. Eso es una ventaja que ayuda a la movilidad, porque se desplazan al centro comercial. Bienvenidos entonces los centros comerciales. Eso es iniciativa de los privados, no de la alcaldía. Muy bien. El tiempo se nos acabó, amables televidentes e internautas. Aquí, a propósito del tema de la urbanización irregular allá en Alto de Pance, del tema de la movilidad en Cali, de la seguridad, que antes de que llegara Alberto Ramos estábamos tocando, que ya se está comenzando a convertir en parte del paisaje el que motociclistas ladrones, ojo, o mejor, ladrones y motociclistas para no ser peyorativos, porque hay muchos motociclistas que es gente honrada, ladrones usando motocicletas están atracando a las personas que van en los carros en los atascos, aprovechando que usted no tiene por dónde moverse. Entonces ahí entrega, porque entrega su celular, su anillo, su cartera, su maletín, lo que lleve allí, y no hay alternativa. Aprovechando la inmovilidad. Aprovechando la inmovilidad, correctamente. Entonces, dejarle claro a usted, amable televidente, internauta, que las soluciones a las tantísimas situaciones de la vida cotidiana son más o menos consistentes cuanto más o menos coherentes somos con nuestra convicción de que somos parte de una comunidad y de que tanto el funcionario público como el empresario que hace y ofrece los productos y servicios, como el consumidor ciudadano, todos debemos buscar el bien común. Cuando no se busca el bien común y todos hacemos lo del vivo bobo, es donde la corrupción prolifera, porque está exteriorizando nuestros proyectos de vida, nuestra ideología de cómo es que podemos y merecemos vivir. Entonces, cuando usted lo que hace es pagar la coima para que le hagan tal tarea que usted no quiere hacer, pagarle, como puso el ejemplo el profesor Alberto Ramos, o hace chancuco o le paga al profesor, le paga invitándolo a un viajecito a San Andrés o a un fin de semana no sé a dónde, porque así es, o en especie, ¿sí? Entonces, ahí hay corrupción. Y cuando usted eso lo comienza a digerir, usted comienza a entender que la corrupción no es solamente de un lado. No pudo haberse hecho los Saltos de Pance sin que existieran personas interesadas en pararse sobre la cabeza de los demás. Y esas personas son personas de la alcaldía, personas de la curaduría, personas de la CBC, personas de las constructoras, personas como usted y como yo, con la diferencia que tenían chequera en ese momento y compraron y no sintieron el más mínimo pudor, el más mínimo escozor en su conciencia
de que iban a tirarnos las agüitas del inodoro de cada uno de ellos al río tutelar de la ciudad, que es de todos nosotros como concepción de bien común. Y ellos no se sintieron malas personas por eso. Pero si hoy vamos a cuestionarlos, con toda seguridad van a decir: yo estoy siendo víctima de la corrupción de una alcaldía y de una curaduría y de una constructora que me engañó. ¿Cómo así que lo engañó? ¿Cómo así que lo engañó? Ahora, con el caso de la movilidad, todos queremos una movilidad más segura, pero por favor, allí donde veamos esas cosas irracionales como las que hemos mostrado aquí en los videos, tenemos que ir a cuestionarlo, porque allí lo que están haciendo es negocios vulgares, con el argumento de la movilidad. Que usted vea que ponen un volardo de esos encima de un hueco y sigue la señalización, eso hay que denunciarlo. Eso es una sinvergüenzada de tono mayor de parte de los funcionarios públicos que lo autorizaron, como de los contratistas que lo están haciendo. Y de usted y de mí, si vivimos ahí o pasamos por ahí y no decimos nada. Así que dejemos de dar dedo de que los corruptos están no sé dónde, cuando los corruptos somos todos en el diario acontecer de nuestras vidas. Usted me dirá: tan ofensivo, ¿cómo así si yo soy tan decente y yo no me robo una libra de azúcar? Es que no hay que robar cogiendo de la mano o metiendo la mano en el bolsillo. Muchas veces con solo una decisión que no tomamos, estamos permitiendo que todos nos perjudiquemos, porque en teoría nos vamos a beneficiar nosotros coyunturalmente. Piénselo, necesitamos menos vivos bobos y más ciudadanos comprometidos. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía por sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.